Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy en nuestro programa vamos a realizar un paseo por Toledo y por su historia. Jaime Moraleda, doctor en Historia del Arte y guía oficial de turismo, acaba de publicar el libro Rutas por Toledo entre la historia y la leyenda. Una publicación en la que recoge la historia y el patrimonio de la ciudad con tintes de leyenda a través de rutas guiadas por palabras alrededor de una ciudad milenaria como la nuestra. Una forma de acercar al lector y al amante de la historia y del arte la ciudad de las tres culturas, los rincones, las calles, las plazas, los edificios y los enclaves de esta ciudad con leyenda. Toledo, ciudad que se alza orgullosa, rodeada por su río. Cristianos, musulmanes y judíos hicieron de ella una espectacular muestra de la historia de España. Toledo es historia, cultura, patrimonio, tradición, sabor y vida. Un lugar donde perderse y dejarse encontrar entre sus calles, callejones, cobertizos y plazas. Toledo impresiona y enmudece a propios y a extraños. Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, Toledo aún conserva su imagen de ciudad medieval, refugiada entre torreones y murallas, en las que se abren distintas puertas por las que se puede acceder al casco histórico. Un recinto en el que convive el tiempo congelado a través de sus impresionantes monumentos. La Santa Iglesia, Catedral Primada, el Monasterio de San Juan de los Reyes, la Sinagoga de Santa María la Blanca, el imponente Alcázar, el Museo de Santa Cruz, son incontables los retazos de vidas pasadas, personajes ilustres que aquí vivieron, el Greco, el Cardenal Cisneros, los Reyes Católicos, Santa Teresa de Jesús, Benito Pérez Galdós, siglos pasados que susurran en sus adoquines, que desgastan la mampostería, recuerdos y ecos del ayer que nos acompañan en el presente y nos invitan a aprender. Templos, teatros, caminos, puentes, nada escapa a su historia mezclada con leyenda, pasión y aventura entre calles estrechas y tortuosas, callejones sin salida y casas volcadas en sus bellos patios interiores, verdaderos centros de vida que hoy recuperan su esplendor, sabedores de la magia que desprende la ciudad imperial. Son muchas las maneras de visitar y experimentar Toledo. Hoy Jaime Moraleda nos ofrece una mirada diferente, un paseo por la ciudad entre la historia y la leyenda. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Moraleda, que es doctor en Historia del Arte, es guía turístico, es profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha y que viene a presentarnos hoy su libro Rutas por Toledo entre la historia y la leyenda. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Rutas por Toledo, ¿qué nos vamos a encontrar entre sus páginas? Es bastante obvio con el nombre, pero bueno, explícanos un poquito en qué consiste el libro. El libro es un libro de visitas guiadas, de visitas turísticas por la ciudad, podemos decirlo así, y está repartido en 6 rutas, está organizado en 6 rutas. Entonces he querido con esas 6 rutas hacer un conjunto de explicación de la ciudad, del casco histórico y de sus alrededores, además de introducir pues, las típicas leyendas que lo que hacen es buscar que el que lo lea, como el que lo realice, pues sienta un poco más esa nostalgia de un pasado lejano o cercano, pero en realidad que se combine la ciencia o lo científico con lo legendario. Por eso decimos, sí, Rutas por Toledo, pero entre la historia y la leyenda, para que las dos tengan cabida en este volumen. 6 rutas alternativas, ¿cuál es la más idónea para el visitante? Bueno, pues podía haber elegido rutas temáticas, siempre lo pongo ante las preguntas que me hacen. Podía haber elegido rutas temáticas literarias o del mudéjar o del gótico o de Cisneros o Carlos V, que en estos últimos años pues, han tenido su éxito, pero lo que he decidido es dividir el casco histórico y sus alrededores en 6 apartados y que sea factible de hacer. Entonces he querido introducir Toledo desde todos los aspectos, bien desde el literario, desde el histórico, desde el artístico y por supuesto desde el literario. Se ha mezclado en las 6 todos los aspectos que ofrece Toledo. Por tanto, no elegiría una, yo haría las 6, porque en realidad con las 6
se conoce Toledo en su conjunto, se conoce Toledo desde el extramuro, las áreas de extrarradio, como el conjunto palatino, como el entorno de la catedral, como los barrios mudéjares, como la zona de conventos y cobertizos. O sea, es un conjunto de rutas que en el conjunto de las 6 es donde se entiende realmente Toledo. Bueno, y hablas del casco histórico, pero también de sus aledaños, también, sí. Porque Toledo no es solo su casco histórico. ¿Qué podemos ver en los...? Bueno, realmente he empezado la ruta, la primera de las rutas comienza en la ermita de San Eugenio. Por tanto, en ese camino real que nos va a llevar por la ermita de San Eugenio, el antiguo hospital de San Lázaro, el hospital de Tavera, el Parque de la Vega, hasta la puerta de Bisagra. Y en esa primera ruta no cruzamos la puerta, sino que rodeamos la muralla hasta el Circo Romano. Por supuesto que teníamos que dar un testimonio de importancia del Circo Romano, hasta el Cristo de la Vega, después el Puente San Martín, Puerta del Cambrón, Baño de la Cava. O sea, ese primer recorrido no cruza los muros, pero lo que hace es introducir Toledo desde aquel antiguo pasado romano, incluso hago alusión en muchas ocasiones a ese pasado celtibérico, carpetano, al que también tenemos que muchas veces recordar. Bueno, pues eso se produce en la primera ruta, en el primer itinerario. Sí, claro, porque Toledo no es, como decíamos antes, no es solo su casco histórico. De hecho, en muchos alrededores hay ruinas, bueno, en el caso de Vega Baja, un poquito dadas de lado, pero sí es verdad que tiene mucho a su alrededor. ¿Seríamos capaces de ver Toledo en un día con estas 6 rutas o necesitáramos un fin de semana largo? Sí, sería difícil en un día, bastante complicado, cuando no imposible, ¿no? Pero sí, en 3 días, si nos ponemos en forma y queremos recorrer la ciudad, podría ser, pero es complicado incluso en 3 días, porque me detengo en muchos detalles. Entonces, si yo realmente quiero, o si el viajero, el turista quiere detenerse en esos detalles, acompañar su recorrido de la lectura de las leyendas, y luego pues te contaré una pequeña introducción o elemento que hemos incorporado al libro y que no tiene que ver con el propio recorrido, pues si queremos detenernos y disfrutar, al fin y al cabo, que es lo que buscamos, ¿no? Disfrutar del recorrido, no solamente aprender cosas y tener información, sino disfrutar de ese recorrido, pues quizá vamos a necesitar más de 3 días. A lo mejor es verdad que muchas veces los visitantes conocen incluso mejor Toledo que los propios toledanos, que estamos tan acostumbrados a pasear con tanto monumento alrededor que no nos paramos ni nos damos cuenta, y muchas leyendas o muchas historias las desconocemos. Sí, suele ser bastante común, parece que es un tópico, ¿no? Pero suele ser así. El local, el que vive su día a día en Toledo, lo que hace es pues, ese día a día, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y solo en algunos momentos pues tiene la oportunidad de recorrer otros lugares que no son los ejes principales de una ciudad. Y nos ocurre que en mi caso es un poco diferente, porque además de profesor me dedico al turismo y recorro muchos de esos rincones que después hablo de ellos, pero es cierto que el día a día es complejo para combinarlo con el disfrute de cada uno de los rincones de Toledo. Por eso el libro nos permite cerrar un capítulo y a los 3, 4, 5 días volver a abrir por el siguiente y continuar nuestro recorrido sin el estrés propio de ese viajero que quiere verlo todo en el instante. Sí, a lo mejor también nos sirve a los toledanos para, pues eso, no disfrutar. A lo mejor tenemos un día libre y nos vamos a hacer... Exacto. Hablas de rutas entre la historia y la leyenda. Toledo es una ciudad que se presta mucho a esas leyendas, que se abusa un poco, a lo mejor los guías turísticas, no, a lo mejor no es tu caso, pero tiran a lo mejor un poquito de estas leyendas pues para hacerlo un poco más espectacular. Sí, es cierto que existe esa exageración o ese uso desmesurado de la leyenda para hacer atractiva una ciudad. Yo siempre digo que en efecto hay que hacer uso de la leyenda, sobre todo en una ciudad tan importante como Toledo, que en su acervo pues tiene la leyenda como un elemento a tomar en cuenta o a tener en cuenta. Pero no hay que exagerarla y sobre todo no hay que reinventarla, no hay que reinventar esa leyenda que ya está literariamente escrita o literariamente difundida. Entonces es cierto que las leyendas son las que son, hay algunas más conocidas, otras menos, algunas que tienen mucho mayor bagaje histórico, otras que no se han difundido tanto. Pero es cierto que no tenemos por qué exagerar, porque hay tantas cosas en realidad verosímiles, certeras, y que son verdad para explicar Toledo, que no hay que volver a inventar cosas nuevas. Entonces creo que haciendo uso de las dos cosas, de lo que es verdad, de lo que es la historia, de lo que es nuestra riquísima historia, más
la rica tradición legendaria de Toledo, pues yo creo que sale una buena combinación entre la historia y la leyenda para poder disfrutarlo. Porque una cosa es contar un poco de leyenda, otra cosa es adornarlo, otra cosa es decir que los templarios estuvieron en Toledo, por ejemplo. Sí, podríamos poner muchísimos ejemplos y siempre me dicen, es que los guías habláis cosas que no sé de dónde las sacáis. Pues es cierto, hay personas que pues quizá buscando un atractivo, que yo insisto, lo podemos ver en la propia realidad contando la historia verdadera, pues quizá hay personas que intentan sacar de una leyenda reinventada algo más interesante subjetivamente. Yo creo que con la historia de Toledo, que es muy amplia, y con sus leyendas, que también son interesantísimas para comprender de una manera mucho más dinámica pues esos bagajes históricos, pues creo que es suficiente. Sí, no hace falta introducir no hace falta incrementar más. Bueno, en el libro utilizas un personaje que es el que va narrando toda la historia, todas las rutas, un personaje del siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Bueno, el siglo XIX es un siglo interesante por muchos aspectos. Es un siglo en el que España, que se había quedado fuera del Gran Tour, que en la Ilustración había facilitado el acceso a lo que hoy llamamos turismo, a los estudiantes británicos, a los estudiantes ingleses que completaban su carrera haciendo ese gran viaje por la vieja Europa, España se había quedado al margen en el siglo XVIII, y en el siglo XIX los viajeros empiezan a darse cuenta de la importancia que tienen países o regiones o ciudades con un carácter muy romántico, en el sentido que nos recuerdan casi esas 1001 noches, ese recuerdo de lo hispano-musulmán, y que atrajeron muchísimo a las personas de muchos países, de muchas ciudades, de muchos estados, y que Toledo se convirtió, como Córdoba, como Sevilla, como Granada, en una ciudad profundamente atractiva. Y en ese sentido el siglo XIX lo he querido captar como un siglo en el que Toledo empieza a abrirse otra vez, a descubrirse otra vez. Es cierto que de una manera un poco legendaria en muchas ocasiones, convirtiéndose en un tópico en muchas ocasiones, pero sin duda alguna es la apertura al mundo, otra vez, de lo que significó Toledo en el pasado. Y a ello también pues, favoreció mucho el uso de la fotografía. La fotografía de la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, bueno, pues la fotografía ha servido para congelar esa imagen que después exportamos, que después hace atractiva una ciudad a ojos de quien no la ha visitado nunca. Bueno, pues utilizo este personaje y a la vez las fotografías del siglo XIX para intentar rememorar ese romanticismo que hizo que Toledo volviera a estar en el mapa. Además ahora está muy utilizado estas fotografías antiguas para que la gente, pues, tirando un poquito de la nostalgia, pero ¿se ve que ha evolucionado Toledo o como mucha gente cree que se ha quedado como en una urna de cristal y no nos movemos de ahí? No, yo creo que Toledo y las fotografías son el eje científico que lo demuestra. Toledo es una ciudad que ha evolucionado, que ha cambiado, que no se ha congelado en el tiempo, a veces para bien o a veces para mal, porque con la fotografía vemos pues, carencias, edificios que han desaparecido, también vemos cosas que han evolucionado a mejor, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestras infraestructuras. Toledo en absoluto se ha quedado congelada. Esa es una imagen excesivamente simplista, ¿no?, de una ciudad que con el tiempo siempre ha cambiado. Quizá hay ciudades que cambian más rápido, ciudades que cambian más lentamente, pero Toledo ha cambiado su fisionomía, ha cambiado muchísimos aspectos de las propias calles, de la pavimentación, de la decoración exterior y interior de los edificios. Y la fotografía, como digo, junto con las rutas que vamos explicando, nos ayudan a comprender esto. No es una ciudad congelada, es una ciudad que conserva mucho patrimonio, pero no es una ciudad congelada. ¿Y ese patrimonio está bien conservado? ¿Consideras que hemos evolucionado también en esa mentalidad de dejar, bueno, los monumentos están ahí, que la gente venga, los vea, pero no los toco, porque esto necesita un cuidado, obviamente? ¿Crees que nos hemos puesto también un poquito de lado o que se cuida el patrimonio en esta ciudad? Yo creo que siempre se puede cuidar más, pero no creo que Toledo sea una ciudad que descuide el patrimonio. Al revés, yo creo que es una ciudad que ha querido que su patrimonio esté vistoso, esté cuidado, esté bonito, y lo haga tanto para nosotros como para los que vienen a conocerlo. Entonces, desde las primeras restauraciones que se hicieron en la Puerta del Sol y en el entorno de esa muralla, hasta las que hacemos en la actualidad, yo creo que han ido mejorando. A veces restaurar o conservar esa dialéctica que utilizamos
en el presente, qué es mejor conservar, qué es mejor restaurar. Bueno, pues hay momentos en los que es necesario totalmente restaurar un edificio, y una vez que somos conscientes de la importancia del patrimonio, tenemos que mantenerlo y tenemos que adecuarlo para que se mantenga a futuro. Y yo creo que Toledo sí tiene, a pesar de posibles elementos negativos, creo que Toledo sí mantiene perfectamente un patrimonio que le ha dado fama y que incluso le ha puesto en un sitio interesante desde el punto de vista del patrimonio mundial. Esa declaración de Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad, que este 2017 conmemorábamos el 30 aniversario, ¿somos todavía merecedores de esa declaración? Yo creo que Toledo sí es merecedora. Y los toledanos, que somos los que tenemos que hacer Toledo, pues tenemos que mirarnos con esos ojos. Hace poco hablábamos con unos compañeros de la problemática que ha surgido ahora del turismo, las ciudades que están un poco saturadas de turismo y que empiezan a tener cierta fobia al turista. Yo creo que hay que encajarlo todo. De una manera, buscando siempre lo positivo, hay que encajarlo todo. Y yo creo que los toledanos, y sobre todo Toledo como ciudad, y los toledanos como los que tienen que cuidarla y tienen que hacerla proyectar al futuro, pues sí son merecedores, y Toledo es merecedora de esta conmemoración o de este título de Patrimonio de la Humanidad, que en realidad es lo de menos, que tengamos esa proyección internacional, ¿no? Sino que realmente Toledo pues cuide su patrimonio y que los demás lo reconozcan. Y yo creo que los que nos visitan reconocen que nuestro patrimonio es muy importante y que lo cuidamos. Tú, que estás muy en contacto con esos turistas, ¿cuál es su monumento favorito o el que más les llama la atención, el que más miradas suscita? Pues hay una curiosidad y es obvio, es la catedral. Pero me explico. Es una curiosidad porque muchos turistas vienen de hacer un tour por Europa. Turistas americanos que ven en Europa esa vieja civilización que les viene muy lejos. Bueno, pues están como ya muy acostumbrados a visitar catedrales por el viejo continente. Y cuando llegan aquí, que es quizá lo último del viaje, cuando les ofrecemos visitar la catedral, piensan, bueno, una más. Sin embargo, cuando les convencemos para que crucen la Puerta Llana y accedamos a explicar la catedral, se sorprenden, y realmente cuando terminas la explicación, dice, realmente merecía la pena. Es que realmente esto que estoy viendo aquí no lo estoy viendo en otros sitios de Europa, aunque otros sitios de Europa tengan cosas mucho más atractivas en otros aspectos que la propia ciudad de Toledo, pero les sorprende mucho y muy en positivo la visita siempre a la catedral. Debe ser muy bonito, la primera impresión de entrar a la catedral, que siempre es como un recuerdo muy bonito, esa majestuosidad. Sí, tiene que ser bonito volver a rememorarlo. Sí, porque además no solamente entrar y sorprenderte por la dimensión, por las vidrieras, que eso vienen acostumbrados a verlo, sino cómo eres capaz de en 2 horas o en 3 horas no parar de explicar cosas en cada una de las capillas, en cada uno de los rincones, en cada uno de los espacios que ofrece la catedral, y que todos ellos, más vinculados al estilo gótico, otros al Renacimiento, otros al Barroco, pero todos tienen una semántica, algo que nos cuentan, una historia, y que les sorprende por esa posibilidad de estar 3 horas, incluso más, y no cansarte. Bueno, y tú como experto, ¿cuál es tu favorita o cuál es tu niña bonita, monumento? Bueno, hay un edificio muy bonito que es la mezquita de Bab al-Mardum, o Cristo de la Luz, ese rinconcito ahí, en el que se reúne pues desde el vestigio romano hasta los vestigios visigodos, el arte hispano-musulmán y el mudéjar. Yo creo que resume mucho lo que significa Toledo, y siempre me gusta estar en ese espacio tan pequeño, pero tan evocador. O sea, todo ese conjunto, ese elemento de historia que confirma el patrimonio en sus múltiples aspectos, porque que para mí es uno de los rincones más bonitos. Y además es que está como apartadita, ¿verdad? Y no, sí. Aunque calladita, que no hace ruido. Hay que subir una pequeña cuesta. Una pequeña cuesta bastante interesante. Pero yo creo que el lugar es un lugar que te hace recordar muchas cosas o te hace sentir muchas cosas. Entonces, pues desde ver los sillares que cubren la calzada de la ciudad romana, de Toletum, a los capiteles reutilizados del mundo visigodo, tan desconocido en muchos aspectos todavía para los toledanos, o la construcción hispano-musulmana, una pequeña mezquita pero grande por su historia, y la construcción ya de iglesia o de ermita con la construcción mudéjar. Yo creo que se dan todas las cosas para que sea un bonito lugar. Y bueno, hay que hablar también de la parte un poco negativa. ¿Hay algún
monumento que esté olvidado o que no se le presta la suficiente atención? Bueno, hay muchos monumentos a los que no se les presta mucha atención. Si entendemos que prestar atención es lo que hacen las administraciones. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, sí, hay muchos edificios que no son excesivamente turísticos, que no están en los itinerarios y que por no estar, pues no se les presta la atención quizá debida. Es cierto que en los últimos años han mejorado muchísimas cosas, porque pues gracias, por ejemplo, al consorcio de la ciudad, pues muchas cosas de estas que creemos que no están en los itinerarios oportunos han vuelto a estar y han tomado importancia desde el punto de vista patrimonial. Y quizá lo han tomado desde un punto de vista incluso local, porque los primeros que olvidamos las cosas somos los toledanos. Los primeros que no tenemos percepción de lo importante que son nuestras cosas, a veces somos los propios toledanos. Y por eso hay muchos rincones, por ejemplo, los conventos, que empiezan algunos a no tener ya uso en la actualidad, pues posiblemente sean de esos lugares olvidados, ¿no? Pero los primeros que tenemos que reivindicar que no se olviden somos nosotros y después pedir a la administración que se acuerde de ellos. Pero somos quizá nosotros los primeros que tenemos que llamar la atención. Hablabas antes del Circo Romano, parece que ese es uno de los monumentos que estaba completamente olvidado y que parece que poquito a poco va saliendo otra vez a la luz. Sí, es cierto que tenemos un patrimonio en la perspectiva de lo romano importante, muy importante, que hay cosas que están saliendo a la luz en los últimos años, pero una de las que estaba ya a ojos de todos es el Circo Romano, y que es cierto que ha estado muy, muy deteriorado, que ha estado muy olvidado, que es el máximo de los deterioros, el olvido, y que en los últimos años parece que empieza a recuperarse. Desde nuestra facultad, que es la Facultad de Humanidades, pues ha habido iniciativas para que los alumnos, que en realidad van a ser el futuro, pues tengan una conexión con este patrimonio, en particular con el Circo Romano, donde se han hecho visitas desde la propia facultad. Entonces creo que realmente las cosas sí se olvidan porque los propios locales pues no les prestamos suficiente atención. Y en el momento que se la prestamos, proyectamos hacia nosotros mismos y hacia el resto de personas para que nunca caigan en el olvido o por lo menos en una menor cantidad. Y hay algunos que deberían quedarse en el olvido, que no es bueno a lo mejor sacar todo, que se puede deteriorar, a lo mejor lo que decíamos del turismo masivo, puede deteriorar determinados monumentos. Sí, bueno, esa es otra queja dialéctica, ¿no?, que podríamos ponernos a discutir. Si hablamos desde el punto de vista arqueológico, pues quizás son los arqueólogos los que más criterio tienen, ¿no? Si sacaríamos todo a la luz para hacerlo todo visitable o no, porque eso conllevaría una inversión que no existe y entonces se deterioraría el yacimiento a efectos de yacimientos arqueológicos, pero como digo, eso es una faceta en la que yo no me meto, que son los arqueólogos los que deciden. Pero es cierto que hay muchos monumentos que queremos abrir, queremos hacer público, queremos difundir y luego no hay una posibilidad de mantenimiento. Eso también es una dificultad, pero bueno, con eso tenemos que luchar, ese es el día a día, ¿no? Pero ese es el día a día en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, pues siempre encajándolo con la idea de que lo más importante es conservar el patrimonio, pues si entendemos que eso es importante, seguro que buscamos la manera de hacerlo. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado y bueno, os emplazamos aquí a todo el que quiera disfrutar de Toledo, propios y ajenos, a que se compren esta guía, este libro guía, para hacer el mejor recorrido por toda la ciudad, pues cogiendo un poquito de todo. De todo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, instaros a seguir caminando por Toledo desde el punto de vista televisivo, porque es una manera también muy importante de difundir esto que es el patrimonio, al fin y al cabo, si se guarda, si no se difunde, pues no se conoce y se olvida. Muchas gracias. A vosotros. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy, les esperamos la próxima semana.